Ay del que riñe con su hacedor, ay del tiesto de tierra que riñe con el alfarero. ¿Acaso dirá el barro al que lo modela, qué es lo que has hecho? Ay del que le dice a su padre, ¿qué has engendrado? Y a su madre, ¿qué pariste? Así dice Jehová, el santo y hacedor de Israel. Pregúntame las señales acerca de mis hijos, y acerca de las obras de mis manos, ordéname. Yo hice la tierra y el hombre que está sobre ella. Mis manos desplegaron los cielos y todo su ejército ordené. Yo le alzaré en rectitud y todos sus caminos enderezaré, y él reconstruirá mi ciudad y a mi cautivo soltará, no por precio ni por salario, dice Jehová de los ejércitos. Del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos del 9 al 13. En este fragmento que hemos proclamado el día de hoy, debemos identificar una dificultad temática o textual. Cambia ahora el autor de esta segunda parte del libro del profeta Isaías de tema, hablando, repito, seguramente contra quienes en medio del pueblo de Israel cuestionaron tal vez o no entendieron que Dios hubiese elegido a Ciro, rey de Persia, un rey pagano, para liberar al pueblo de la esclavitud en Babilonia y no a alguien del mismo pueblo. Solo así se puede entender que de manera satírica el autor, con esta figura del tiesto de barro y del hijo que cuestiona a sus padres, escenifique a quienes critican y cuestionan lo que pasa a su alrededor. Esto que escribe el autor de esta segunda parte del libro del profeta Isaías seguramente responde a la dificultad para que los más nacionalistas israelitas aceptasen que Dios, para liberarles de la esclavitud en Babilonia, eligiese a alguien fuera del pueblo. Al final del fragmento que hoy leímos en lo que en nuestras Biblias sería el versículo 13 del capítulo 45 del libro de Isaías, el autor vuelve a introducir a Ciro como personaje de la narración. Es como si el lector tuviera que preguntarse, bueno, y ahora aquí, ¿a quién es al que va a alzar Dios en rectitud? A aquel a quien Dios le enderezará los caminos para que reconstruya su ciudad y libere al cautivo. Toca buscar en el texto de quién era del quien estaba hablando y lograr identificar que aquí el autor se está refiriendo a Ciro. Es un fragmento difícil de comprender para el lector. De esta forma descubrimos cuál es la idea principal del fragmento. ¿No entiendes, pueblo mío, el que yo haya querido elegir a un rey pagano que no me conoce para que te libere y te haga volver a reconstruir Jerusalén? Es como si Dios les estuviera diciendo a los israelitas. ¿No entiendes, hijo mío, hija mía, que a veces me valgo de herramientas e instrumentos que tú no puedes comprender para llamarte a mí o para bendecirte o para hacer mi obra en ti? Es como si nos estuviese diciendo a nosotros. Es como si en este pequeño fragmento Dios estuviese diciéndole a todo su pueblo a lo largo de la historia, ¿no entiendes que yo haya escogido para liberarte a un niño hebreo que fue sacado de las aguas del Nilo y que fue criado lejos de mi creencia, incluso educado entre las religiones y los dioses egipcios, como Moisés? ¿No entiendes que yo haya sido quien decidí que Sennacherib purificara al reino del norte Israel, con capital Samaria, y Nabucodonosor al reino de Judá, con capital Jerusalén? ¿Te cuesta entender que yo escoja para liberarte a un rey pagano como Ciro? ¿Te cuesta, pueblo mío, entender que yo haya elegido al hijo de una familia de artesanos, cuya madre resultó embarazada en dudosas circunstancias, para redimirte, y no a alguien de la casta sacerdotal del Sanedrín, o de los fariseos o de los saduceos? ¿Te cuesta entender que yo haya elegido a pescadores, cobradores de impuestos, pecadores, leprosos, adúlteras, ciegos, despreciados por la sociedad, para que extendieran la buena nueva del Hijo mío que envié a redimirlos?
No cuestiones mis planes, no cuestiones mis decisiones, pueblo mío, o hijo mío, hija mía, nos estaría diciendo a nosotros Dios. Entiende que yo hago lo que quiero, que yo escojo a quien yo quiero. Si quisiésemos resumir la enseñanza de este reclamo de Dios al pueblo que no entiende por qué Dios eligió a Ciro para liberarlo y que fuese nuevamente a Judá a reconstruir el reino, y Jerusalén, la capital, y el templo, la casa sagrada del pueblo israelita, a un rey pagano que ni creía en él, ni le reconocía, ni le habían formado en él, es que la lógica de Dios y los instrumentos que Dios utiliza no son los que nuestra lógica y pretensiones humanas esperan. Hermanos, Dios nos da lecciones en la vida, nos bendice, nos llama así y hace su obra en nuestras vidas a través de instrumentos, de personas, de situaciones que de pronto no comprendemos fácilmente. Solo si tenemos dentro nuestro la luz del Espíritu Santo, podremos seguramente comprender e identificar cuando Dios obra en nosotros según su lógica y voluntad santísima y no según nuestro parecer humano, tan guiado por las apariencias, según nuestra falente manera de ver y de juzgar, y no según esa otra forma en la que Dios ve y obra. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.